Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los consejos de Manolo. Hoy en un día atípico, un lunes, pero bueno, yo les había comentado la semana pasada que íbamos a hacer este pequeño cambio por motivos de programación. Mañana hay importantes partidos de fútbol por la Copa Libertadores, así que decidimos adelantar un día para hacer nuestro programa y mañana los liberamos para que puedan mirar tranquilos, sobre todo la gente de River, ¿no? Bueno, esperemos que les vaya bien. Bueno, hoy con un tema que no pierde actualidad, es más, yo diría que hasta está cada vez más vigente, ¿no es cierto? Todos los días aparecen cosas nuevas, todos los días da para hablar de este tema, son motivos de consulta frecuentes. Y nosotros tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de contar hoy con la presencia de una persona que, bueno, él ya ha venido varias veces al programa, hace varios años que está con nosotros, siempre me acompaña cada vez que le obligo a venir acá, nunca me dijo que no, así que quiero contarles que hoy vamos a hablar de lo que podemos llamar los motivos más frecuentes de consulta en ginecología, las enfermedades ginecológicas más frecuentes, cuáles son aquellas que demandan una atención más urgente, y vamos a terminar el programa, como siempre hacemos, hablando un poco de la prevención, ¿no es cierto?, que es lo que realmente nos motiva a hacer este programa, porque hay muchísimas formas de prevenir, hay muchísimos elementos como para decir, bueno, no llegar a determinada etapa de una enfermedad. Ni hablar de que se pueden detectar cosas que antes eran imposibles de llevar a cabo. Y también es bueno saber que siguen apareciendo enfermedades que no debieran aparecer, ¿no es cierto? Porque si uno se hiciera los controles en tiempo y forma, en forma adecuada, con los profesionales adecuados, en los centros especializados, obviamente que las chances de padecer alguna enfermedad van a disminuir. Hoy nos acompaña nuevamente nos acompaña el doctor Javier Del Longo. El doctor Javier Del Longo Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, Manolo. Bueno, yo sé que es larguísimo todo esto, pero yo voy a hacer una pequeña síntesis porque ya él me lo permitió. Bueno, Javier es ginecólogo, ha desarrollado desde hace muchos años, ¿no es cierto?, diversas actividades dentro de la ginecología, más allá de lo asistencial. Es un apasionado de la docencia, le gusta mucho la docencia, es docente de la UCAMI, ¿no es cierto?, acá en Misiones, es docente en la UNE, en la Universidad Nacional del Nordeste, fue muchos años y cada vez que sale, ¿no es cierto?, es director del curso de ginecología, lo ha llevado a nivel internacional. También ha integrado las principales sociedades afines a la especialidad de él, ¿no es cierto?, tanto en Misiones como a nivel nacional. Y sociedades científicas, comités, siempre está buscando alguna excusa para seguir estudiando y para seguir formándose, ¿no es cierto, Javier? Bueno, hola, Manolo, muchísimas gracias por la invitación. Te voy a decir Manolete, como sí, te digo sí, siempre, estás permitido. Estoy permitido, bueno, sí. Muchas gracias por la invitación, para mí es un placer estar acá. Bien. No me obligas en nada, quiero decirle que vengo con todo, pero con el mayor gusto del mundo. Me encanta estar acá, me encanta conversar con vos y también con la gente, con tu audiencia, que ya tenés 15 años en los consejos de Manolo. Claramente tenés una audiencia ya establecida y entonces me encanta poder venir y transmitir los conceptos. Me encanta que hayas comentado esto de mí, pero te voy a decir que para mí es más importante decir que soy amigo de la casa. Exactamente, y que vengo por vos. exactamente. Que vengo porque me encanta estar acá. Me encanta. Sí. Amigo acá y amigo desde hace muchos años en el sanatorio, ¿no es cierto? Sí. En el sanatorio Bratti, donde Javier sentó hoy lo hablábamos antes de empezar el programa, de que él, desde que se instaló en el sanatorio, nunca más se fue, ¿no es cierto? Y sigue operando ahí, exclusivamente ahí, tiene su consultorio ahí.
ahí van sus pacientes y me decía, debo ser uno de los pocos médicos que se mantienen en el mismo consultorio de que llegué, en el mismo consultorio de que llegué, así que estoy... Y hace unos cuantos años ya. Y llegué a Posadas, o sea, empecé a trabajar en el Borati a mediados del 99. Claro. Así casi que, 25 años prácticamente. Casi 25 años. Así que hace un cuarto de siglo que estoy. Un cuarto de siglo. Pasa, ¿no? Pasó y Pasa muy rápido. rápido. Sí. Claro. Bueno, yo te cuento, yo estoy en el sanatorio desde el 82. Uf. Entonces son 42 años. 42 años, el sanatorio va a cumplir ahora en mayo 65 años. Entonces, bueno, uno deja una parte importante de su tiempo y de su vida, pero bueno, nos gusta, ¿no es cierto? Somos así. Voy a contar algunas otras cosas más. En el sanatorio también trabajó mi padre, claro. Y se retiró mi padre. Claro. En el sanatorio nacieron mis 3 hijos que los recibiste vos. No vayas a decir la edad de cuántos de tus hijos. Nos mantenemos ahí entonces. No, pues sí nacieron. Vos sabés que yo siempre me encuentro con amigos en la calle, uno me va caminando como te suele pasar a vos, me dice, doctor, así como vos te dicen, me atendió, usted, pues vos hiciste al principio también obstetricia, sí. O sea que hacías partos, hacías cesáreas, y bueno, a mí me ha tocado recibir esos bebés, algunos, los más grandes, están llegando a los 40 años los que yo recibí, son médicos, contadores, abogados, y si se acuerda, doctor, usted me... Ya están casados y tienen hijos grandes. Exactamente. Yo he atendido a hijos de ellos incluso. Ah, mira. Sí. Ya le ha dado la vuelta. Ya, exactamente. Entonces, bueno, creo que son etapas, ¿no es cierto? Muy lindas etapas. Y bueno, y hoy tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de... Fíjate el tema que se me ocurrió ponerle, ginecología hoy. ¿No es cierto? Porque esa es la idea. La idea es decir, bueno, vamos a refrescar un poco... porque la ginecología es muy amplia, ¿no es cierto? Sí. Vos haces más allá de cubrir todos los espectros de la ginecología, sé que te gusta mucho la parte de la videolaparoscopía, ¿no es cierto? Que después nos vas a explicar en qué consiste, y que sos entrenador, digamos, por decirlo de una manera, de gente en Corrientes también. Sí. Y le cuento que, bueno, tuvimos que ir postergando un poquito el programa porque 2 semanas estuviste afuera dando cursos, conferencias en Córdoba, en el Paraguay, por ahí te escapabas un poquito más arriba también. Así que realmente es un placer y un honor tenerlo a Javier acá con nosotros porque él vuela a nivel internacional, ¿no es cierto? Hay que decirlo así, pero tiene la humildad también de los que trabajan, de los que sabemos poner los pies sobre la tierra. Así que Javier, el programa hoy es tuyo. Yo hoy, estos días que estábamos anunciando que se venía este programa, bueno, la gente nos decía, hablen de enfermedades, que queremos saber, ¿no es cierto?, cuáles son las enfermedades más importantes, qué es lo que más se ve en el consultorio, y bueno, va a hablar de endometriosis, va a hablar del algo más delicado, como son las patologías malignas que pueden haber, de las benignas también, de la prevención. Vamos a hablar de todo lo que aparezca, así que cuando quieras, largamos. Entonces lo que vamos a contar, claro, una cosa es tener como un consultorio sesgado, que es el que veo yo, que mucha patología quirúrgica, pero otra es lo que es el consultorio en general. Sí. Y en realidad lo vamos a dividir porque la mujer tiene etapas a lo largo de su vida. Sí. Tiene una etapa, digamos, premenárquica, o sea, antes de que comience a ciclar, donde puede estar, digamos, la consulta con los ginecólogos que hacen una especialidad que se llama infanto-juvenil, y que está más relacionada con algunos inconvenientes de tipo hormonales allí. Entonces van a concurrir aquellas chicas que, por ejemplo, tienen o lo que llamamos la telarca, es decir, que el botón mamario empezó a desarrollarse antes de lo que comienzan a desarrollarse en otras niñas o tienen su periodo menstrual precozmente. Entonces ese es un grupito que habitualmente, obviamente que es mucho más amplio, pero son como las consultas más frecuentes que abarcan a la gente que hace más que nada la infanto-juvenil. Sí. Viene una etapa que es la etapa de la adolescencia, que es esa etapa en la cual
vos no sabés si es del pediatra o es del ginecólogo, porque estamos con esa disyuntiva, bueno, hasta los 15 sería pediatra y después de los 15 va al ginecólogo o antes tendría que ir al infanto juvenil. Lo cierto es que han pasado algunas cuestiones. Obviamente que tenemos varias cosas aquí, ¿no? Es el tema de la consulta más frecuente en la adolescencia es la anticoncepción. Y ahí vamos a hacer... Qué importante, ¿no? Es la consulta que más frecuente, que habitualmente a mí me pasa que vienen las madres, me consultan si yo puedo hablarle a las chicas sobre el tema de anticoncepción. Por supuesto, yo le digo, mira, yo no hago infanto juvenil, pero sí claramente puedo conversar sobre la anticoncepción. Un tema también requete importante, porque muchas veces los adolescentes, hoy por hoy ha cambiado porque las madres tienen como más diálogo con las chicas, pero durante mucho tiempo el instructor en la anticoncepción eran las amigas. Y las amigas sabían de lo que sabían las otras. Y entonces esa instructoría muchas veces también tenía algunos sesgos, algunas fallas con respecto a la mejor forma de llegar a la anticoncepción. Han pasado un montón de cosas, se han desmitificado otras. Por ejemplo, durante un montón de tiempo se decía que en la anticoncepción, básicamente, a la adolescente no se le indicaba un dispositivo intrauterino o no se le podía indicar porque se prefería que tengan hijos. Bueno, sabemos que eso ha cambiado, que hay dispositivos anticonceptivos con menor carga hormonal o que son más pequeños y que pueden ser utilizados. Y se empiezan como también a indicar lo mismo que son los chips que se conocen, que son los pellets subcutáneos y que por ahí tienen una larga duración. Se llaman métodos de larga duración, justamente, junto con los dispositivos, los chips, esto. Pero hay un montón de otros métodos, pero principalmente los anticonceptivos, que fueron evolucionando mucho y también se fue desmitificando. Antes se decía que si tomabas el anticonceptivo, ojo, fíjate lo que vas a tomar, porque si tomas el anticonceptivo te van a salir celulitis, vas a aumentar de peso, el anticonceptivo engorda. El anticonceptivo engorda. Para todo el mundo le voy a decir, el único lugar por donde se engorda es por la boca. Exacto. Así que hay que empezar a cuidarnos con eso, ¿sí? Sí es cierto de que se han bajado las dosis y que han permitido el hecho de que se bajen las dosis. Por supuesto que, si querés la palabra, democratizarlo, hacerlo, mundializarlo, es decir, tener una forma distinta de tomarlo. Se ha desmitificado también otro punto, que era, hoy por hoy, por ejemplo, se hacen tomas de anticonceptivos incluso para evitar de que venga el periodo menstrual. Y que muchos adolescentes ya están pidiendo eso, en contra de lo que quizás la mamá piensa. Porque dicen, pero la menstruación te limpia. Y eso no es así, la menstruación puede no estar y no pasa nada. Es decir, que si no menstrua, no significa que esa sangre se va para otro lado, sino que simplemente no se produce. Entonces, al no producirse la sangre, perfectamente pueden continuar utilizando estos anticonceptivos de larga duración. El punto es, ¿y cuánto tiempo? Bueno, la verdad es que hay anticonceptivos muy modernos, son los de cuarta generación, que se pueden utilizar por muchísimo, está probado, ya es una de las cosas más probadas a nivel mundial durante mucho tiempo, ¿sí? Este método de consulta se viene a mezclar con otro de la anticoncepción que continúa en la adolescencia y ya en la juventud, que son con algunas... estamos dejando de lado lo que sea controles para después, ¿sí? Entonces vamos a ver las consultas más frecuentes. Entonces, ahí se le empiezan a sumar otras cosas. Empiezan a tomar los anticonceptivos y también empiezan a tener, por ejemplo, pérdidas a lo largo del ciclo. Nosotros lo llamamos spotting, que significa manchado. Y tiene que ver con la forma con la que toman los anticonceptivos. Como son anticonceptivos de muy baja dosis, hay que tomarlos como en el mismo horario. Si uno se olvida, esa carga hormonal que existe en el organismo disminuye mucho y eso el organismo lo interpreta como, no tengo hormonas, entonces se va a caer el endometrio en forma de estas pequeñas pérdidas. O se olvida de una pastillita, cambian los horarios, todo eso puede pasar. Entonces, una de las recomendaciones es que no se olviden de tomarlo en el horario que corresponde y mantenerlo para evitar ese tipo de circunstancias. Entonces, cuando inician la toma de los anticonceptivos, muchas veces empieza a pasar esto y hay que reconversar esta situación. Algo que es bastante frecuente es el flujo. El flujo,
el flujo, que nosotros lo conocemos como cervicitis o con vulvovaginitis, que son inflamaciones que existen dentro de la vagina, donde hay algunas que son como las más frecuentes. Una de ellas es la cándida. La cándida es un hongo que produce un flujo de blanco, pastoso, como si fuese la ricota, ¿sí? Y además asociado a prurito, a picazón, que también cuando se cronifica afecta en otras áreas, por ejemplo, en la posibilidad de, como hay una irritación, la posibilidad de mantener relaciones porque genera dolor, o sea, la dispareunia de penetración, dispareunia es el dolor con las relaciones sexuales. Entonces es algo de una consulta bastante frecuente. Y además, no solamente es una consulta frecuente, sino que también estamos viendo, se ve bastante, el hecho de que como hay publicidades de usar tal o cual óvulo que salen en la tele, la gente se automedica, no a la automedicación. Ese es otro de los puntos también re importante, no a la automedicación. Pero cuando se automedican, generamos cierta resistencia. Bien. La cándida, el honguito este, es un germen que prácticamente se podría decir que es un comensal que vive dentro de la vagina. Y que dependerá mucho del pH vaginal, que es muy ácido. Entonces, y que depende esa acidez de un germen que se llama lactobacilo. Cuando se afectan los lactobacilos puede ser que crezca el hongo este. Y el drama está en que este hongo es muy resistente a los tratamientos, más que nada en este momento. Entonces, hay alta tasa de recidiva. Yo te hago el tratamiento y vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer. Y que también ese que vuelva a aparecer va a depender de otros factores, va a depender del estrés, va a depender de, por ejemplo, la ropa que utiliza, va a depender también de las relaciones sexuales, del número, de las características, de la lubricación. También va a depender de la toma de anticonceptivos, porque puede ser cierta asociación allí, y de la resistencia que se produzca. Y también la asociación que puede haber con la alimentación. Por eso empezamos a meter la alimentación acá. Infinidad de factores, entonces. Infinidad de factores. La otra causa es el hecho de que aparezca otro tipo de flujo que lo produce un germen que se llama Gardnerella, y en este caso el flujo es un flujo de tipo maloliente, como si fuese el olor a pescado, que también es un germen que vive en la vagina y que cuando cambia el pH, cuando se altera esa regulación entre buenos y malos, prolifera y produce. Este es más fácil de tratar, pero también es muy importante los cuidados y digamos, la alimentación, etc. Entonces estos serían como datos importantes en la consulta diaria de la mujer. A medida que va pasando los años, después o cercano a los 30, empiezan a aparecer consultas, tienen lugar consultas con la reproducción, en donde el deseo de fertilidad comienza a aparecer. Sabemos que hoy se ha corrido digamos, los años en los cuales la mujer desea tener un embarazo, entonces pasamos de los 25 a los 30, de los 30 a los 35, a los 35 a los 40. Antes como que había una necesidad imperiosa de los 25 tener un hijo. Sí, es cierto. Se consideraba que llegando a los 30 ya la mujer, la propia mujer consideraba que ya estaba en una etapa, como comenzando una edad un poco difícil para tener un bebé. Y ni hablar de los 35 o 40. De hecho, Manolo, había un concepto, fíjate vos, que tiene que ver con la vieja, digamos, no maten al emisario, ¿sí? Que tiene que ver con la vieja medicina, donde decían primigesta añosa de más de 30 años. La primigesta añosa. Entonces, bueno, epa con esos conceptos, ¿no? Porque hoy se fue pasando esa edad y aparecen deseos de fertilidad, por ejemplo, a los 37 años. Pero ahí el ginecólogo cumple un rol importante, porque tenemos que tener un rol que tiene que ver con la consejería ginecológica respecto a la fertilidad. Es decir, yo sé que todavía no querés, pero puede ser que el día de mañana quieras. Está bien. Como la reserva ovárica va cayendo a lo largo de la vida, es decir, bueno, se con X cantidad de óvulos y esos óvulos van disminuyendo, y después de los 35 caen más, entonces hay como una cierta tendencia a la consejería, más o menos a los 30 años. A los 30 años, consultar con fertilidad para ver si te querés guardar esos óvulos de los 30 para utilizarlos a los 40. Está bien. Entonces, de alguna manera uno conserva esa fertilidad de ese momento. ¿Por qué? Porque a partir de los 40 también empiezan a aparecer otras enfermedades que forman parte de la consulta ginecológica, como son los miomas.
los miomas uterinos. El 50% de las mujeres puede presentar miomas uterinos. Es muchísimo. Que es muchísimo. No todos generan síntomas, pero sí hay algunos que generan síntomas. Y el síntoma más frecuente es aquel mioma que afecta la capacidad del útero de contraerse. Para que uno entienda, si a vos te sangra una herida, vas y la apretás. Sí. ¿Sí? El útero cumple la función de contraerse para expulsar a un bebé, pero también durante el periodo menstrual se contrae para reducir el volumen de la pérdida. Claro. Si aparecen estos miomas, que son como pelotitas que pueden crecer en el espesor de la pared, la posibilidad de que ejerza una fuerza dentro, es decir, una presión dentro del útero para disminuir el sangrado, cambia. Con lo cual, al no poder hacer esa fuerza, eso se traduce en aumento del fluido menstrual. O sea, sangra más de lo que tiene que sangrar. Que habitualmente, para que se entienda, la pérdida de sangre tiene que ser entre 60 y 70 mililitros, pero empiezan a perder más que eso. Y perder más que eso no solamente incomoda en el ciclo, sino que además a la larga puede producir anemia. Claro. Entonces se va como encadenando todo. Entonces los miomas ahí pueden tener una tendencia a un control, que también puede ser hasta con los anticonceptivos orales, o algunos van a ser quirúrgicos cuando crezcan, sangran, duelan o afecten a la fertilidad, porque hay miomas que se crecen hacia adentro del útero y que pueden afectar a la fertilidad. Seguimos avanzando en las edades, empezamos con algunos controles extra, y sí, y es cierto que entre los 45 y los 55 años comienzan los síntomas climatéricos. Entonces el motivo de consulta todo un tema. Empieza a ser los sofocos, los calores, los cambios en el ánimo, la dificultad para descansar de noche, el cambio en el humor que esta mujer presenta y que, bueno, obviamente uno hace la consulta. Sabemos que la menopausia per se se la define desde el punto de vista clínico como la falta de periodo menstrual durante un año, o sea, de un año sin periodo menstrual. Pero estos cambios, estos sofocos pueden incluso aparecer antes de ese momento. Y uno puede comprobarlo por un laboratorio. Uno pide un examen de sangre y ve que algunas hormonas están cambiadas, están alteradas, y hace el diagnóstico de menopausia. Sí. Y a partir de allí empieza un momento en el cual, además de las recomendaciones clásicas de la medicina, estará, por ejemplo, el hecho de que qué podemos hacer, si se hace terapia de reemplazo hormonal o no, porque yo tengo que conservar el hueso, y que no afecte este cambio a la calidad de vida de la mujer. Por supuesto. ¿De qué edad estamos hablando más o menos? Entre los 45 y los 55 años es el rango. En la Argentina es 51 años, 51 el momento en el cual ocurre la menopausia habitualmente. Y después de la menopausia, la vida continúa, y continúa, también hay que entenderlo de la mejor manera posible, porque pueden aparecer patologías y allí empiezan a aparecer. Así que una de las que puede aparecer es la patología mamaria maligna, que es, si uno viviese 80 años, una de cada 8 mujeres tendría un cáncer de mama, ¿sí? Entonces, obviamente, esto lleva al control. Pero dijimos que la parte de prevención la íbamos a hacer después. Sí. Lo que sí es cierto es que en este momento la falta de estrógenos puede llevar a la mujer a la consulta porque presenta, por ejemplo, dificultades para mantener relaciones porque o le disminuye la libido, el deseo sexual, o tiene sequedad vaginal. La sequedad vaginal. Entonces aparece la dispareunia. Y aquí vamos a aclarar que hay 3 tipos de dispareunia. La dispareunia es el dolor menstrual. Una es que es la dispareunia de penetración, o sea, cuando comenzaría la relación, que tiene que ver mucho con la lubricación. Sí. Una dispareunia profunda que se asocia con una patología que se llama la endometriosis, ¿sí? Y una dispareunia, que es el dolor menstrual postcoital, o sea, tiene relaciones y después de las relaciones queda con el dolor, y eso se puede dar en la adenomiosis, que es como una prima de la endometriosis, y también en las varices pelvianas, que también se empiezan a ver. Pero además de esta dispareunia, otro de los motivos de consulta pueden ser los síntomas que tienen que ver con la posibilidad de la micción, es decir, aparece la incontinencia de orina, que si tuvo parto hay más chance de que tenga una incontinencia de orina de esfuerzo, tose, se ríe, levanta algo pesado, estornuda y aparece la incontinencia de orina, y bueno, motiva la consulta. Entonces el médico lo que hace es recibir esa consulta y ver qué hace a partir de allí. Y por el otro lado también puede aparecer, en el caso también de los partos, el prolapso
que es un defecto en el cual los órganos pelvianos descienden y bueno, también existen diagnósticos, ejercicios para el tratamiento y bueno, en algunas situaciones un tratamiento quirúrgico. Un dato a tener en cuenta con todo esto es que a lo largo de todo este periodo hay algunas cuestiones que tienen que ver con la vida en general de la mujer y son los hábitos alimenticios que tenga y los hábitos con respecto a la actividad física que pueden llevar, cuando los hábitos no son saludables, a un aumento de peso y ese aumento de peso empieza a complicar todo a lo largo de la vida de la mujer. Los malos hábitos están en todos lados. Están en todos lados. No nos olvidemos que en los últimos 100 años, pero si querés, en los últimos 50 años, la vida de la mujer cambió. ¿Qué significa esto que cambió? Nosotros nos vemos, les voy a dar un caso aquí, lo vemos en la Facultad de Medicina, la posibilidad de estudiar, es decir, de ir a... Hoy la matrícula en medicina, el 70% son mujeres. Sí. Entonces, el hecho de trabajar afuera de la casa, el hecho de trabajar permanentemente ha llevado también a un estrés en la mujer que nosotros lo tenemos que ver y tenemos que ayudar, porque nosotros no podemos curar todo, pero sí tenemos que acompañar. Estamos como obligados a acompañar en los momentos. Entonces, ese acompañamiento tiene que estar en la educación, en tratar... Hay 4 pilares para la salud. La alimentación saludable, la actividad física, ¿sí? El manejo del estrés y las emociones y el descanso nocturno. Esto es una mesa que tiene 4 patas. Si alguna de estas patas es más corta, como cuando vos te vas al bar o al restaurante y tenés la pata más corta, entonces le pones un suplemento, le pones un papelito, nunca queda bien. Nunca queda bien. Entonces podemos de alguna manera llevarlo. Entonces, si nosotros podemos controlar el peso y la actividad física a lo largo de toda la vida, nos vamos mejor. Lo que te decía, el cambio en los hábitos de la mujer llevó a que también coma mal. Que esté más ansiosa. El comer mal llevó a comer, por ejemplo, muchos hidratos de carbono. ¿Sí? Estamos peleándonos y decimos, ay, los huevos, ¿cuántos huevos se pueden comer? 2, es mucho, o sea, comer 3 huevos. Y nadie te preguntó cuántas galletitas te puedes comer. O sea, te puedes comer el paquete de galletitas, pero no te puedes comer 8 huevos. ¿Dónde estaría o tortas fritas. O tortas fritas te puedes comer. No te das cuenta que cada uno puede hacer lo que quiere, pero estos son... Bueno, a lo largo de todo este proceso, nosotros los ginecólogos vamos acompañando. Si bien estas son las consultas más frecuentes, obviamente que hay otras consultas que tienen que ver con los, como habíamos dicho, no siempre los periodos menstruales abundantes van a coincidir con los miomas uterinos, sino que también hay otras patologías, pueden ser patologías hormonales, que tienen que ver con eso y en el consultorio lo vamos a diagnosticar. Pero básicamente hay una que también tiene que ver a lo largo de la vida de la mujer y que está presente en el 10% de las mujeres. Si uno no se dio cuenta del 10%, piensen nomás que en la celiaquía pueda tener 1 cada 200 personas pueden ser celíacas. Bueno, 1 de cada 10 puede tener endometriosis. 1 de cada 10. 1 de cada 10, de mujeres en edad reproductiva. La endometriosis es una enfermedad crónica, recidivante, benigna, hormonodependiente e inflamatoria. Es muy molesta, ¿no? Es muy molesta. Justamente los síntomas cardinales de la endometriosis son el dolor, ¿sí? Y el otro síntoma es la subfertilidad. Subfertilidad no significa infertilidad. Una mujer tiene la posibilidad de quedarse embarazada entre el 15 y el 20% en cada ciclo. Pero si tiene endometriosis, eso baja al 2 al 8%. Entonces baja bastante. De hecho se dice, como dijimos la subfertilidad, que en general en la población es del 10%, pero si en un consultorio de fertilidad la posibilidad de que tengan endometriosis es entre el 30 y el 50%, o sea, casi 1 de cada 3 o 1 de cada 2 de las que entran en un consultorio de fertilidad tienen endometriosis. Entonces, también esto forma parte de la desnaturalización que tenemos que hacer de una naturalización. Se había naturalizado el dolor durante los periodos menstruales. ¿Por qué? Porque la mamá tenía, porque consultó con un médico y el médico le dijo que no pasaba nada. La pregunta que yo siempre hago es, si a alguien le duele cuando respira, ¿qué hace? Va al médico. Si te duele cuando orinas, vas al médico. Ahora, si te duele cuando menstruas, ¿no te parece que tendrías que ir al médico? Deberías irte, ¿no? Deberías ir al médico tomarte un tiempito e irte. Tomarte un tiempito e ir a ver qué anda pasando
con esta situación que está pasando. Entonces el dolor menstrual no es normal. Puede pasar que durante los primeros ciclos reproductivos, es decir, desde que comienza el periodo menstrual, desde la menarca, 2, 3 años, pueda haber mayor liberación de una sustancia que se llama prostaglandina. Esa sustancia se asocia con una contracción como excesiva del útero que se traduce en más dolor. Pero eso va disminuyendo a medida que los años van pasando y se pueden manejar claramente con analgésicos. Pero cuando esto no sucede, entonces tenemos que sospechar la endometriosis. ¿Por qué la vamos a sospechar? Porque si no la sospechamos, la endometriosis va a ir avanzando. Y esas células, que así se define la endometriosis como células de adentro del útero, que están por fuera del útero, tienen la capacidad de sobrevivir, de permanecer viva. Entonces hay una célula que si está fuera del útero debería morirse, esta no se muere. Y como queda viva, ahora esta célula que quedó viva responde a la acción de las hormonas propias de la mujer, crece. Y es como que menstruara para adentro, o sea, ya no sale para afuera, ahora menstrua para adentro y genera un proceso inflamatorio. Por eso, en algunas mujeres tienen dolor con el periodo menstrual, que al principio será unos días antes que le venga, o durante, después pasa a ser durante todo el ciclo, y después empieza a doler con la ovulación, y después empieza a doler con las relaciones sexuales también, y va avanzando, y para poder producir posteriormente un problema con respecto a la fertilidad. Se dice que para diagnosticar una endometriosis, por eso hay que sospecharla con el tema del dolor, años para llegar al diagnóstico, se pasaban 10 años o 6 médicos. Más o menos. O 6 médicos. Exacto. Si a alguien le duele mucho, ese dolor se puede cronificar y eso es lo que tenemos que evitar. Claro. O sea, imagínate vos que te afecte a tu calidad de vida porque vos sabés que, bueno, si te viene el periodo menstrual en ese momento, pues ya te va a doler, entonces no vas a querer salir. Bueno, esto es un trastorno. Y el trastorno emocional que te genera porque ya no te creen el dolor. Ya fuiste al médico y te dijo que no tenías nada. O fuiste al médico y te hizo una ecografía, que en la mayoría de la ecografía no aparece nada porque hay que hacer una ecografía específica, se llama segundo nivel. En la ecografía te dijo que no sabía nada, que no pasaba nada. Bueno, pero a mí me duele. Entonces ya empiezan a aparecer los problemas emocionales. Si el dolor se cronifica, aparece una patología que es la fatiga crónica. Vos imaginate que vos tengas permanentemente dolor, ya no puedes descansar. No dormís bien. No dormís bien, porque lo habíamos Estás de mal humor. Tenés problemas cognitivos, porque el que duerme mal se levanta a la mañana y no puede responder cognitivamente a lo que tiene que hacer. Y eso se llama fatiga patológica. No pasa con el descanso. Puedes descansar y sin embargo no te mejora el descanso esta fatiga patológica. Entonces esas cosas el médico de consultorio tiene que preguntarle. Exacto. Es la única manera. ¿Descansás bien? ¿Haces actividad física? Ese es el médico que a mí me gustaría que sean todos los ginecólogos, el que pregunte esas cosas. Claro. ¿Cómo te estás alimentando? ¿Sí? ¿Cómo es tu tránsito intestinal? Exacto. Se dice que la mujer, por ejemplo, tiene tránsito lento. ¿En realidad tiene tránsito lento o estamos comiendo mal y por eso tenemos el tránsito lento? ¿Sí? Claro, que también puede pasar. Y además, si no haces actividad física, tenés el tránsito lento. Otra de las preguntas que nosotros como ginecólogos debemos hacer a la mujer es si orina con frecuencia. Las mujeres son demasiado continentes. Por ejemplo, tenemos las maestras que van al grado y que no quieren salir a orinar, o alguna cajera de algún supermercado que le cueste salir de su puesto de trabajo y tienen ese hábito retencionista. Sí. Yo retengo, se agranda mi vejiga. Claro. Y eso fomenta problemas urinarios, infecciones urinarias, que es otro de los motivos que aparecen en la consulta, que eso tiene que ver como mucho también de guardia, pero bueno, concurren al consultorio ginecológico. La infección urinaria obviamente también, por lo que se sabe y la disponibilidad de antibióticos, la automedicación lleva a que se automediquen y a veces con curas incompletas, resistentes. Hacen las resistencias y a veces necesitamos hacer tratamientos más a largo plazo para erradicar un germen. Sabemos que un tratamiento antibiótico a largo plazo también te afecta la flora intestinal. Entonces, lo que hoy se llama la microbiota intestinal se ve afectado por los antibióticos. Por un lado curamos, por otro lado enfermamos
con alguna de las otras cosas. Uy, te hice una ensalada, Manolo. No, para nada, me quedó re claro. Pero va un concepto más para aquellas sí, mujeres, ¿sabés qué? Que tienen entre 60, 70 años. Sí, sí. Y que a lo mejor se bajonearon por una situación, por la menopausia que ya pasó, quizás a los 50. Pero bueno, van a entrar en una gran época de la vida. De hecho, hoy se llama sexalescencia y septalescencia, y ahora llegamos a entrar hasta en la octalescencia. Exacto. ¿Por qué? Porque es como una adolescencia más tardía. ¿Qué pasó? Antes tenías 60 años, eras el viejito de la película, ya terminaba la historia, era como que estaba sentado en la puerta tomando mate en la mecedora. Exacto. Y resulta ser de que todo esto cambió para bien. ¿Por qué? Porque además, si nos cuidamos, llega un momento en el cual los hijos están grandes, tienen a sus propios hijos, y en ese momento la mujer que tiene los 60 años, que también se da en el hombre, se libera. Claro. Se libera porque ya no tiene las ataduras, claramente tiene emocionalmente está unido, pero no tiene esas ataduras de la obligación de la educación, por ejemplo, el seguimiento firme. Siempre los hijos son los hijos, esto está claro, pero empieza a tener ciertas libertades, y además que económicamente puede estar mejor. Eso la lleva a que pueda disponer de su vida. No, mira, yo hoy voy a viajar y me puedo ir a la Virgen de Salta, o de vacaciones a Río con mis amigas, o tomarme un tour por San Ignacio, o mira, estos son mis tiempos para hacer yoga, que también está bien. Entonces, esa independencia a los 60 años ha llevado hasta el concepto psicológico de la sexalescencia, que también se da a los 70, porque vos ves gente de 70, de 80 años extremadamente activa. Entonces, eso de la senilidad se fue corriendo. Ya, digamos, de hecho, tendríamos que sacar esa palabra del diccionario, por lo menos de nuestro diccionario médico, ¿no? Porque nosotros no deberíamos ni siquiera hablar del adulto mayor, vamos a hablarlo así, porque además es casi estigmatizante ese tipo de palabras, porque ves gente que está extremadamente bien y haciendo una vida normal y sin limitaciones. Y si a su vez te cuidaste y no tenés limitaciones en cuanto a lo físico, a la salud, ni hablar. Javier, tremendo. Hiciste un recorrido desde la pubertad o prepubertad, ¿no es cierto? Desde chiquititos, y nos fuiste llevando por todo el crecimiento, el desarrollo de la mujer, ¿no es cierto? Y que ahora, como bien dijiste, la expectativa. Bien, estamos de vuelta y les decía antes del corte, ¿no es cierto?, que el doctor Del Hongo hizo un recorrido prácticamente desde la pubertad, ¿no es cierto?, fue pasando por todas las etapas que pasa la mujer, y cuando nos dimos cuenta, y si no miramos el reloj, y estábamos a los 80 años, ¿no es cierto?, hablando muy bien de esto de que a los 80 años no se terminó nada. Y cada vez aumenta más la expectativa de vida, cada vez se trata de que esa expectativa de vida vaya acompañada de una mejor calidad de vida también, y en esto tiene mucho que ver lo que decía Javier, de esos 4 pilares que él los dio como básicos y que son aplicables prácticamente a todos los aspectos de las enfermedades, ¿no es cierto? Una buena alimentación, digamos, un buen dormir, manejar el estrés, ¿no es cierto?, la fatiga. Todo esto es aplicable no solo a la ginecología, sino a la hipertensión, a la diabetes, ¿no es cierto?, a las enfermedades cardiovasculares, o sea, a lo que llamamos en definitiva lo que es un estilo de vida saludable, que hoy está muy, muy en boga, ¿no? Y que aparecen estas cosas de la microbiota, ¿no es cierto?, que parece ser un segundo cerebro que está manejando un poco nuestro cuerpo, y cuando nos damos cuenta, uno va llegando a una edad donde antes decía, bueno, ya está, ya cumplí, y uno lo va viviendo, por ahí uno decía,
nosotros cuando hacemos los pases en el sanatorio, ¿no? a la mañana, así con los demás con los colegas, dicen, sí, ingresó un abuelito de 65 años. Pará, le digo, pero un abuelito de 65 años, entonces, ¿qué dejás para nosotros? Así que, mirá, todo un tema, ¿no? Pero bueno, lo importante es que eso que se va viendo, ¿no es cierto?, en la pirámide, vaya acompañado de una buena calidad de vida, ¿no? O dentro de lo que se pueda, ¿no? Por supuesto que hay factores genéticos y todos los que vos bien nombraste, esa mesa con 4 patas que tiene que estar en un constante equilibrio. Bueno, muy interesante todo lo que nos habló Javier. Recuerden que se pueden comunicar con él en este caso. El tema es ginecología hoy. Pueden preguntarnos todos los que quieran de ginecología. Él le va a responder. 3765-183000. Tenemos unos 20-30 minutos para cerrar el programa. Así que si tienen mensajes los pueden enviar tranquilamente. Porque ahora viene una parte tan importante y tan interesante como la que vimos en el primer bloque, ¿no es cierto? Vamos a hablar ahora de recomendaciones, de estudios que deben hacerse, de prevención. Sí, bueno, pasamos por todas esas etapas de la vida. Bueno, a ver, ¿qué estudios hay que ir haciéndose? Yo me imagino, ¿no es cierto?, una mamá con su hija de 14, 15 años, que vaya al consultorio del doctor Del Hongo y le diga, bueno, mire, yo quiero que ella hable con usted, como dijo recién, que le hable, que le cuente, y cómo van a ser sus controles de aquí en adelante, porque yo quiero que se cuide, que vaya bien, y que no se enferme, y qué recomendaciones. O sea, es un tema muy amplio, pero yo sé que vos vas a tener una capacidad para redondearnos, como hiciste recién, y nos vamos a ir todo conforme a dormir seguramente. Así que, Javier, lo que queda del programa es tuyo. Bueno, gracias, Manolo. Un concepto extra con respecto a lo que hoy por hoy se habla mucho. Viste que antes decíamos alimentación saludable, que está bien, es cierto, es quizás alimentación inteligente. Si yo sé que esto está malo, no debería hacerlo, porque ya sé que está malo. No. Entonces, si lo vuelvo a hacer, me estoy equivocando. Vamos a hacer el recorrido, entonces empezamos desde el principio. Y el principio dice que más allá de todas las vacunas que una niña debe aplicarse, que conforme al calendario de vacunación, a los 11 años aparece una en particular que tiene que ver con la parte ginecológica, que es la vacuna para el HPV. El HPV es un virus papiloma humano y que tiene que ver, por un lado, claro, con algunas verrugas, pero también está asociado al cáncer de cuello. Entonces la vacuna, de alguna manera, sería una prevención para esa patología. La vacuna, como todas las vacunas, te evitan tener un cáncer de cuello uterino, y eso también es importante saberlo, de que no. De hecho, si te vacunas contra la gripe, igual puedes tener gripe, o si te vacunas contra el COVID, también puedes tener COVID. Es más. Pero lo cierto es que te baja las posibilidades. Entonces, dentro de este grupo del HPV, esta vacuna lo que intenta es justamente reducir las posibilidades de que unos virus específicos, que son los responsables del cáncer de cuello, se desarrollen. Cuando uno habla de HPV, son una multiplicidad de virus, ¿sí? Como familia. Es como que yo te diga perro. ¿Sí? Perro puede ser un caniche o puede ser un rottweiler. Muchas razas. Entonces, también dentro del HPV hay algunos que son caniche, que son poco agresivos, que será el 6, el 11, si era el número 6 o el número 6, que son variantes, subtipos. Y también hay otros que son más agresivos, como el 16, el 18, el 31, el 34. Entonces la vacuna lo que hace es tratar a estos virus que son como los más frecuentemente encontrados en el cáncer de cuello de útero. Entonces la vacuna se hace a los 11 años y sería lo ideal. Y es obligatoria. Y es obligatoria y forma parte del calendario de vacunación. Entonces no hay que negarse, porque por ahí escucho a algunas mujeres que no le quisieron poner esa vacuna, o porque su ginecólogo no estaba tan convencido, porque no recibió la suficiente información con respecto a eso y se negaron a la vacuna. Bueno, hay que vacunarla, ¿está? Después. Ahora bien, una mujer que ya mantuvo relaciones, ¿puede vacunarse? Claro que sí se puede vacunar. ¿Y hasta qué edad podría vacunarse? Bueno, se dice que hasta entre los 26, 28,
la respuesta inmune es óptima, o podrías, cada vez que va pasando el tiempo es menos óptimo. Después de los 30 ya es menos, entonces es costo-efectividad, ya no hay demasiado cambio. No está mal vacunarse, como no está mal nunca vacunarse, pero ya no tienen la misma respuesta que tenía anteriormente. Y entonces ahí vamos a dividir a las poblaciones con respecto a lo que te viene después. Bueno, y debería hacerse un Papá Nicolau, y ahí están las cuestiones. Incluso hay guías actuales que hablan de que si las chicas se vacunaron a los 11 años, vos podrías empezar a hacerle un Papá Nicolau a los 25, en algunas guías. En otras lo bajan un poco a los 23, algunas a los 21. ¿Por qué? Porque si está vacunada, la teoría dice que no estaría, o que las posibilidades de que tenga una patología maligna estarían reducidas. Sí. Y además, para que se desarrolle una patología maligna, tarda como 10 años, desde que se infecta hasta que se produce, ¿sí? Entonces, por más que haya iniciado sus relaciones sexuales precozmente, y acá digo con la vacuna para el HPV, quiero decir que los hombres también van a vacunarse porque forma parte, porque la idea es erradicarla. Sí. ¿Está? Ahora, puede suceder que se haga, digamos que comience a hacerse los controles con el Papá Nicolau. Y puede hacerse un control con el Papá Nicolau, en donde el Papá Nicolau puede obtener algunas células para ver si está bien el cuello del útero. Se puede hacer Papá Nicolaus anualmente, pero ahí hay un detalle, que si se puede hacer un test de HPV, que claramente son un poco más costosos, y el test del HPV es negativo, recién se podría repetir al año. Bien. De hecho, los estudios hacen así: se toma el Papá Nicolau, se hace el test del HPV, pero no se hace el análisis del Papá Nicolau hasta que esté listo el test del HPV. Si el test del HPV es negativo, no se hace el análisis del PAP y se vuelve a controlar a los 3 años. 5, pero bueno, vamos a ponerle 3, como lo más difundido. Ahora, si el test del HPV da que es positivo para estos de alto riesgo, para los Rottweiler, el mastín napolitano, que sería el 16, 18, y ahí sí se hace el Papá Nicolau, incluso se puede hacer una colposcopía para ver el cuello del útero. Entonces, si uno tiene acceso a poder hacerse el test para el HPV, obviamente que vamos a preferir eso. Si hay poco acceso, porque es muy caro, por las operaciones no lo cubren, bueno, seguimos con el Papá Nicolau, que es un método de control. La segunda es, ¿y hasta cuándo el PAP? Sí. Y el PAP se hace, porque las reglas dicen así, las normas hablan de eso, hasta los 65 años. 65 años. 65 años. Hasta ahí sería como efectivo hacerlo. Después de los 65 años, ya las posibilidades caen, entonces no sería tan costo efectivo realizar el Papá Nicolau. El otro de los puntos es, dijimos, la adolescencia. La adolescencia va a consultar porque quiere tomar el anticonceptivo y que le vamos a dar sin nada. Bueno, podríamos decir, sí, pero creo que mínimamente deberíamos tener como ese anticonceptivo se va a metabolizar, o sea, el hígado se va a encargar de degradarlo después para expulsarlo, el hígado tiene que funcionar bien. Entonces no estaría mal tener una rutina de análisis de sangre para saber cómo funciona ese hígado. Bien. Estamos hablando siempre de chicas que estén normal y que no tengan nada de control, absolutamente de control. Bien. Lo que le sigue a ese control es la mamografía. Ajá. La mamografía a los 35 años se puede hacer una mamografía que se llama mamografía de base para saber cómo están, salvo que la mujer tenga antecedentes de cáncer de mama en la familia de primario, o sea, que tenga la mamá un cáncer de mama que se adelanta. Bien. Si no hay ningún antecedente, 35 años si la no primera, hay ningún antecedente, podemos esperar tranquilamente hasta los 35 años para hacer una mamografía. Y después a los 40. Perfecto. Y a partir de los 40 se va repitiendo. O sea, no tiene sentido que vaya una chica de 20 años a hacerse una mamografía cuando no hay ningún tipo de antecedentes. No hay antecedentes, exactamente. Bien. No hay antecedentes, ¿sí? Bien. Y después también con respecto al antecedente, bueno, obviamente uno puede adelantar la mamografía. También viene otra cosa que tiene que ver con el consejo genético, que va a depender mucho de a qué edad tuvo el cáncer de la mama, el cáncer de mama, que dijimos que era como el más frecuente, ¿sí? Sí. Porque no es lo mismo que haya tenido un cáncer de mama precoz, ¿sí?
es decir, cuando todavía tenía periodos menstruales o antes Sí, de los sí, 40 años, sí. que eso motiva a hacer una investigación genética y ver si no tiene alguna mutación genética que haya condicionado la aparición de esa. Por ejemplo, hay una que es el BRCA1, que es el gen que estaría relacionado con eso y que uno podría tomar ciertas medidas respecto a la descendencia. Bien. Ahora, si el cáncer de mama se presentó en la menopausia, ya alejado, no sería tan trascendente Por supuesto. ese control, ¿sí? Pero sí es cierto que una vez que uno comienza con el control mamario, lo sigue haciendo y ahí vienen dos escuelas. Hay una escuela que habla de una mamografía cada 2 años hasta los 50 y a partir de los 50 una por año en adelante. Otra que dice ya a partir de los 40 una por año. Pero esto sobreviene un momento que viene después, que dijimos a los 50, lo pusimos allí, pero también charlamos de que a los 51 era el momento de, en la Argentina con más frecuencia aparecía la menopausia. Exacto. Y entonces aparece el otro concepto, ¿y cómo estarán los huesos? Otro de los problemas que trajo el hecho de que la mujer haya comenzado a trabajar, a salir de la casa, a comer mal, a dormir menos, a estar más estresada, fue entre otras cosas que no haga actividad física. Claro. Y músculo que no se mueve es hueso que se pierde. Totalmente. Entonces, ya no nos exponemos al sol, Sí, ya no nos movemos, sí. ¿sí? Y además comemos mal. Entonces es un combo perfecto para que la vitamina D esté baja, para que el músculo no se mueva y se pierda hueso. Entonces muchas veces se pide una densitometría, que es para valorar la calidad del calcio que hay en los huesos y determinar si va a necesitar o no algún tratamiento. Es muy controversial porque algunas normas hablan de que en realidad la densitometría habría que pedirla a los 65 años. Pero hay que tener en cuenta el contexto, la alimentación, la actividad, como decimos, todo eso que hace ese combo específico y que motiva a que uno la pueda pedir antes. Lo que sí es cierto es que si la densitometría es normal, no hay que repetirla. Uno si la va a repetir, la tiene que repetir a los 3 años. Bien. O a los Bien, 5, bien. ¿sí? Es No cierto es- que en el primer año de la menopausia es donde quizás hay una pérdida mayor de la densidad mineral ósea, o sea, la densidad de calcio en los huesos. Pero luego se va amesetando, es decir, que va manteniéndose en el tiempo. Por eso es muy importante pedirla claramente, observar cómo se encuentra y no nos olvidemos de las recomendaciones básicas. El último de los puntos es si pedimos o no ecografía. Y eso en general tiene mucho que ver con si existe algún otro síntoma agregado a todo esto. Pero cuando hablamos del control normal, Sí. habitual, normal, de una mujer normal, la ecografía no entraría, aunque parezca mentira. Sí. Las guías Porque dicen que no. uno se encuentra con decir, bueno, me voy a hacer una ecografía para ver cómo estoy. Claro, no debería. Ahora, si hay síntomas, claro que uno tiene que pedirla. Pero si forma parte del control, vamos a suponer, un control de rutina, si no hay un dato preciso, no estaría tan validado. Lo más recomendado. ¿sí? Bien. Bien. Eso sería básicamente Sí. los controles que una mujer debe tener, ¿sí? Bien, bien. O sea que no es como, no es como cuando uno habla con los clínicos, por ejemplo, que dice, bueno, yo me voy a hacer un control anual, ¿cierto? Sí. Me voy a hacer un hemograma para ver si estoy anémico, me voy a hacer una glucemia para ver si no estoy con diabetes, me voy a hacer en fin, un hepatograma para ver cómo está el hígado. Ahí va a depender también nosotros, los ginecólogos, como médicos de atención primaria de la Exacto, salud, sí. entonces evaluamos otras cosas. Esto es lo básico, pero las otras cosas son, por ejemplo, te cuento, si la mujer tiene 50 años, aconsejamos una consulta con el gastroenterólogo para una endoscopía digestiva. Bien. ¿Sí? O para el diagnóstico precoz de una patología oncológica en el colon. Bien. Pero eso es yo aconsejo en el consultorio, ¿sí? Sí. Si por supuesto tenemos un body mass index, o sea, un índice de masa corporal, o sea, estamos en presencia de un sobrepeso, una obesidad, claramente que voy a ir a buscar
si la mujer no tiene una resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque la resistencia a la insulina se va a asociar con otros problemas metabólicos donde también entra el estrógeno y también entran otras enfermedades ginecológicas. Tenemos una dieta mala en el tiempo y además aparecen otro concepto que se llaman disruptores endocrinos. Sí. Los disruptores endocrinos están en la comida, en la alimentación. Pensá que cuando uno va a comprar al supermercado, de cada 16 kilos de comida que vos comprás, Sí. 3 son de embalaje. Claro, En ese embalaje hay tóxicos. claro. Y a veces esos tóxicos actúan sí. como si fuesen hormonas o de alguna manera bloquean los receptores de la hormona. Los receptores de la hormona, para que se entienda, son como la cerradura. La hormona es la llave, para entrar en la célula tiene que girar la cerradura. A veces esos disruptores bloquean esos disruptores bloquean a los receptores y no puede funcionar bien la hormona. Y hay datos que, bueno, obviamente que por ahí uno lo dice acá, hay que estudiarlo y verlo más, pero no puede ser que haya tanto, por ejemplo, hipotiroidismo. A nadie se le ocurrió pensar de que puede ser otra cosa. Claro. Si uno ve, son todos hipotiroides hoy. Exactamente. ¿Sí? Y además todos tienen la vitamina B, la D baja. Ujú. Entonces hay que empezar a pensar fuera de la caja Sí, sí, en el tema de la alimentación, porque tiene mucho más que ver de lo que uno cree. Entonces, nosotros, como te repito, ginecólogos, médicos de atención primaria de la salud, salimos de esa caja y evaluamos metabólicamente a la mujer. Y allí tenemos que pensar claramente. Yo te voy a pedir un análisis de sangre y voy a ir a buscar la glucemia si te veo con sobrepeso. Claro, claro. Pero ya es un diagnóstico que hago clínico, que está por fuera del normal. Exactamente. Ya no es normal, que tiene sobrepeso ya no es normal. ¿tá? Bien. Una normalidad. No naturalicemos, ¿sí? Porque lo que abunda se naturaliza. Exactamente. ¿Sí? Perfecto. A ver, ahí mientras charlábamos había un par de preguntas que seguramente ahora nos van a pasar, pero hay una que me la pasaron personalmente. Apa, Pues, bien. porque, digamos, independientemente del teléfono, a veces me mandan al mío acá. Una señora me pregunta, quiere que te pregunte, mejor dicho, dice que su hija de 18 años le diagnosticaron una ginecorragia. Sí. Ginecorragia. Está hablando del ámbito hospitalario, fue en el hospital. Y ella quiere saber concretamente qué estudios debiera hacerse o en qué pensar con lo que se llama una ginecorragia. Bueno, ginecorragia en realidad es un concepto muy, muy amplio, Sí. que tiene que ver con la pérdida de sangre por genitales externos, o sea, Bien. por genitales. Sí, sí, sí. Y entonces sí, ahí entran un montón de cuestiones. Puede ser que sea porque los anticonceptivos que está tomando quizás mal, o porque haya algún problema en el cuello del útero, o porque haya un problema adentro del útero, sí. o que haya un problema de tipo hormonal. Bien. Entonces uno puede, lo primero, ante esos casos, evaluar el cuello del útero, que puede ser con una colposcopía para verlo, puede evaluar el útero Ujú. y los ovarios con una ecografía, Sí. y ahí sí entra la ecografía, y Exacto. fíjate qué importante. Y si la chica tuvo relaciones sexuales, claramente lo ideal sería hacer una ecografía transvaginal, que es a través de la vagina, para poder ver mejor. Y si esto no, digamos, o aparecen otros síntomas o signos, uno puede pedir un análisis hormonal y chequear las hormonas. Perfecto. Bueno, y la otra pregunta que tengo aquí es, independientemente de la que nos mandaron ayer también, dice, hace 2 años me extirparon un ovario. Sí. Sí. ¿Eso disminuye las posibilidades de que me quede embarazada? Tengo 26 años. Bueno, en principio, si uno tuviese que hacer un conteo final, dice, Sí. bueno, claramente disminuye la cantidad de óvulos, pero lo cierto es Ajá. que los ovarios tienen un montón de óvulos disponibles. Entonces, en principio, no habría inconvenientes para que se quedase embarazada, menos si tiene 26 años, ¿no? Tiene mucha gente. Hay algunos estudios que se hacen, que se evalúa algo que se llama la reserva ovárica a través de una hormona que se llama hormona antimileriana, pero que también se puede hacer por ecografía. Ujú. Ecográficamente, en un determinado día del ciclo menstrual, se puede ver cuántos folículos, o sea, cuánto el ovario tiene como
como óvulos ahí guardados y uno Sí. se puede evaluar esos óvulos y decir tenés una buena reserva o la reserva está ligeramente disminuida. Pero con 26 años deberían dar muy Hay bien. chance. Bien, buenas noches. Quisiera consultar con el ginecólogo doctor Del Longo. Tengo un mioma y debo operarme. Mi doctor dijo que la operación es como una cesárea. ¿Hay otra opción? Bueno, lo primero que tenemos que pensar en los miomas es que los miomas se clasifican según cuán cerca estén o cuán lejos estén de la parte de adentro del útero. Entonces, aquellos que se encuentran hacia adentro del útero, uno los puede abordar por vía endouterina, se llama resectoscopía. Entonces, si son los miomas tipo 1, 2 o 3, se abordan de esa O sea, manera. se opera, se entra por Por vía la vaginal vagina al útero y al ahí se útero. los opera. Exacto, No se como una corta, cesárea. no se corta la mano. Perfecto. Algunos miomas que están como por fuera del útero o en la pared del útero, en principio, y si son menores de 8 centímetros, se pueden abordar por vía laparoscópica. Bien. Sobre todo si son únicos. Sí, sí, sí. Si es único, si es uno. Miomas más grandes, se hace una cirugía que sería A como cielo una abierto, cesárea. digamos. Exacto, a cielo abierto. Como si fuese una Pero sí, cesárea, como cuando así. la pregunta es si hay otra opción, claramente que hay otra opción, que puede ser endoscópica o por vía laparoscópica. Laparoscópica. Bien. Buenas noches, muy interesante el tema. Doctor Manolo, lo estamos mirando desde Itaembé, Mini Este. Bueno, muchas gracias. Como siempre, de todos lados nos están mirando siempre. Hola, doctor Javier, esta es para vos. ¿Cómo puedo curarme del virus del papiloma humano? O sea, del HPV. ¿no? Bien, una es la vacuna, dependiendo de la Sí. edad, claramente. Si existe una lesión en el cuello del útero, por ejemplo, sé que con la colposcopía se Sí. ve alguna manchita en el cuello del útero, Sí. y eso requiera tratamiento, se puede hacer ese tratamiento y resolvería el inconveniente. Bien. Bueno, hola, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Ya fui a varios ginecólogos, no me dan una solución. Tengo muchos dolores, no con el periodo, o sea, no con la menstruación. Y más cuando tengo relaciones con mi pareja y me genera dolores intensos tipo calambre. Vos hablabas de, eso se llama Era la dispareunia, dispareunia. y en este caso podría ser la dispareunia profunda, porque lo ahora es con eso, Sí. y que el dolor es tipo calambre, que Sí. puede ser que quede con esto, entonces podría ser o una adenomiosis, que sería, esto posiblemente tendríamos que estudiarlo, Sí. o una adenomiosis, que es como la endometriosis, que estas células de adentro del útero, porque están como en la pared del útero, Sí. o bien podrían ser varicoceles pelvianas, es decir, varices en la pelvis que también pueden ocasionar este tipo de problemas. Bien. Bueno, esta más o menos la vimos, pero nos pregunta otro televidente, pregunta al doctor Del Longo, ¿hay tratamiento para el HPV y en qué zonas del cuerpo aparece? Bueno, hoy por hoy estamos viendo claramente en el cuello del útero, que hay En que el cuello del investigarlo, útero, o sea que hay que uno verlo. por ahí no lo ve, no tiene Claro, acceso. no lo ¿no es ve, cierto? y entonces hay que investigar el cuello del útero. Obviamente pueden aparecer verrugas en los genitales externos, Sí. y también lo que en algunos casos hay que pedir también una consulta con otorrinolaringología para ver si no existen Exacto. condilomas a nivel laringio. Bien, y aclaremos de paso que en el varón es distinto, en el Claro, hombre es en distinto, el hombre porque es el distinto. hombre tiene acceso y puede ver sus verse verrugas, ¿no es cierto? En los genitales los puede ver, cosa que la mujer... La mujer, salvo que sean afuera, no se puede ver. Exactamente. Bien. Buenas noches, doctor Manolo. Una consulta. Mi hija tiene 13 años y antes de su ciclo menstrual tiene mucho flujo. ¿A qué se debe o a qué podría deberse? Gracias. Bueno, hay que ver qué tipo de flujo, o sea, cómo es el flujo, qué características tiene, si tiene olor, si no tiene olor, porque antes del periodo menstrual también hay un cambio hormonal y en algunas mujeres ese cambio hormonal puede ser que se relacione con algunos gérmenes que puedan llegar a aparecer. Por eso habría que ver qué características, qué tipo de flujo es. Bien, bien, bien. Bueno, hola, buenas noches. Una pregunta. Yo me hice la ligadura hace 10 años. Tengo 39 años. O sea que se ligó a los 29. Pero desde los 37 me indispongo cada 5 meses. ¿Me podrían decir por qué? Bueno, es difícil la respuesta porque en realidad lo que habría que ver es en qué momento se hizo la ligadura. En casos raros, la ligadura de trompa puede ser que disminuya la cantidad de irrigación del ovario, pero el ovario se nutre también por otro lado. Sí es cierto que trabajos hablan de que eso podría relacionarse con algún adelanto en la menopausia, pero es mínimo, no es característica.
Mi consejo en esta paciente sí. es que se haga un dosaje hormonal para ver cómo están las hormonas de ella. Bien. Que vaya a un clínico primero. Que vaya, sí, o que puede ir a un ginecólogo, puede ir a un ginecólogo y el ginecólogo mismo le pide ese dosaje hormonal específico, son las hormonas sexuales, sí. La FSH, la LH, el estradiol, y evaluar esa parte, ¿no? Bueno, Javier, nos fuimos 1:15 de programa, más que suficiente. Bueno, nos diste un panorama espectacular, ¿no es cierto?, de lo que es la ginecología, de los problemas más frecuentes, de los motivos de consulta frecuentes, de los controles que hay que hacerse, ¿no es cierto? Ves que la gente pregunta, tiene por ahí diferencias. Por supuesto, como todo, cada médico tiene también su criterio. Su criterio, o sea que todo se puede discutir, lo importante es hacerse los controles, saber que hay que hacerlos periódicamente, cada tanto. No hay que exagerar con los controles si no son necesarios, pero tampoco hay que dejarse estar y llegar tarde a algo que puede ser tranquilamente solucionable si uno hace una consulta precoz, ¿no es cierto?, y oportuna. Así que, bueno, Javier, quedaron muchos temas seguramente, así que nos quedan unos programas todavía, por ahí te vuelvo a llamar, sé que vas a venir. Si hay algún tema específico, por ahí nos piden que hablemos específicamente de algo y da para hablar un programa tranquilamente de eso. Quiero agradecerte porque realmente muy interesante, muy didáctica, muy entretenida la forma, te digo, se nos fueron casi 50 minutos hablando y yo ni me di cuenta. Si no nos cortan, seguimos. Así que te quiero agradecer infinitamente, no solo por acá, por los que hacemos el programa, por la gente del canal, sino por toda la gente que nos están viendo. Vos sabés que nos ven en toda la provincia, en zona del Paraguay, zonas de Corrientes, y como yo siempre digo, hay lugares muy alejados de nuestra provincia donde el acceso a veces es difícil, el acceso no digo a un ginecólogo, a un médico es difícil, y entonces a veces la única referencia que puede tomar, tiene que tener un televidente, es escuchar algo que le llame la atención, o sea, decir, mira, ese es mi problema, me está pasando esto, bueno, quizás sea el momento en que deba consultar. Eso nos ha pasado muchísimo, que después nos dicen, bueno, gracias a un programa que vimos hace un tiempo, me pasó tal cosa, consulté, y realmente eso, yo creo que con solo eso, aunque nos pase una vez cada tanto, gratifica más que todo lo que, las pequeñas cositas que uno va haciendo aquí en el programa. Así que te reitero, te pido disculpas por la hora. Por favor. Sé que volvés de un viaje de 15 días, que tenés ganas de estar con tu familia, pero bueno, era importante hacer este programa, lo adelantamos para no perder la fecha, digamos, así que como todos los años sos muy bienvenido acá, como bien dijiste, aparte de todos los títulos que tenés, me olvidé de uno y que sos amigo de la casa, ¿no es cierto? Así que las puertas están abiertas, cuando quieras volver seguiremos charlando. En nombre de toda esa gente que está ahí atrás, yo quiero agradecerte infinitamente y recuerden que este programa lo pueden volver a ver el sábado a las 13 horas, ¿no es cierto? Vamos a repetir este mismo programa para aquella gente que por ahí, yo sé que hay mucha gente que lo mira los sábados, que por ahí está trabajando, recién está volviendo a su casa. Y también sepan que podemos mantenernos en contacto, como yo sé que durante la semana nos siguen llegando mensajes y seguimos charlando. Así que, insisto, te agradezco muchísimo por haber colaborado, por tomarte estos minutitos, Javier. Muchísimas gracias, Manolo. El agradecido soy yo y sabes que me siento muy cómodo acá con vos y la verdad que valoro muchísimo que me hayas invitado. Un honor para mí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estos fueron los consejos de Manolo y fueron los consejos de Javier, ¿no es cierto?, del doctor Del Hongo. Él está, como les decía, en el Sanatorio Boratti a full todo el día, así que dispuesto a evacuar las dudas que ustedes tengan. Él es así, como fue acá, es en su consultorio, ¿no es cierto? A lo mejor un poco más serio en el consultorio, pero bueno, corresponde. Acá nos distendemos un poquito y podemos hablar un poco más tranquilos. Les quiero decir que, bueno, seguramente nos vamos a volver a nuestro horario habitual cuando se termine este tema de los partidos. Vamos a seguir los martes a las 9:15 como siempre. Así que solamente agradecerles por estar siempre del otro lado de la pantalla,
por acompañarnos, por darnos esta fuerza para seguir trabajando y haciendo que aparte lo hacemos con gusto, no cuesta nada. Y decirles que, bueno, desearles que tengan una muy buena semana, que vaya todo bien y Dios mediante, en 7 días nos estaremos viendo de nuevo a esta hora y en este mismo canal, en Canal 2, el canal de todos. Que tengan una muy buena semana. Javier, un gusto. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias.